Decía que tengo la bendición, hermanos, de poder dirigirme a ustedes. Quiero hacerlo con la expectativa de ser usado por Dios, de poder proveer, siendo un canal para que Dios traiga a cada quien lo que cada quien necesita escuchar. Hemos estado hablando acerca de por qué queremos resueltamente ser personas que rindan culto a Dios. ¿Por qué queremos ser esa iglesia que consciente y sincera y afectivamente dé adoración, tributo y alabanza a Dios? Y consideramos que debe presentarse delante de ustedes algunas razones justas, algunas razones centrales que les mueva a ustedes a hacer una resolución personal, familiar, tal vez de decir: mi casa y yo vamos a servir a Dios. Cada ocasión que yo pueda reunirme con la iglesia para el culto público, lo haré de la mejor manera, teniendo un poco más claro por qué debo hacerlo. En dos mensajes anteriores hemos repetido que Dios, únicamente Dios, merece toda la alabanza, la gloria y la honra. Y la primera razón que dimos es porque Él es el creador. Él es el creador, y como creador es independiente, autónomo, no necesita absolutamente nada de la creación. En cambio, la creación y las criaturas, particularmente nosotros, necesitamos todo, absolutamente todo de Él. Dimos otra razón central, y es que Él es el redentor de su pueblo. Las demandas específicas que se encuentran al principio de la iglesia son que Él es nuestro Salvador. Le rendimos culto porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Hoy vamos a ver una tercera razón central para dar a Dios toda adoración. Y si Dios me asiste, quiero presentar delante de ustedes esta razón. Dios gobierna todo cuanto sucede en el cielo y en la tierra. Dios es el gobernante supremo de todas las cosas que suceden, tanto en el cielo como en la tierra. Y el texto que vamos a utilizar es Isaías capítulo 44, comenzando del versículo 21 hasta el versículo 7 del capítulo 45. Otra vez, como el domingo anterior, vamos a usar unos textos de un capítulo y algunos textos del siguiente capítulo. Isaías describe en este pasaje que he mencionado y que leeremos a continuación, describe de una forma extraordinaria la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y voy a tratar de exponer esto desde dos ángulos distintos. Una lectura rápida nos deja claro que Dios reina sobre el mundo físico que Él creó. Podemos decir que Dios gobierna sobre las naciones y sobre la naturaleza. El texto dice de la siguiente manera: Isaías 44, comenzamos en el 21 y concluimos en el capítulo 45, verso 7. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados.
Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por tu mano, por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amado Dios, suplicamos guíes nuestras mentes y corazones. A mí personalmente, Señor, para hablar en el marco de tu santa palabra. A mis hermanos, Señor, con corazones dispuestos, considerando, Señor, la fragilidad, la debilidad del que habla, poniendo sentido para poder entender. Oramos, Señor, por nuestros hijos y quienes nos visitan. Manifiéstate entre nosotros, Señor, y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro primer punto entonces es: Dios gobierna las leyes de la naturaleza. Dios controla todo lo que pasa en la naturaleza y aún gobierna mientras los hombres realizan sus actividades. El texto nos lo indica de esa manera. Volvamos a leer versículos 24 y 25, donde ya hemos leído. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mis manos, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. 27. Y que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Al leer esta porción de las Escrituras, podemos darnos cuenta que es Dios quien está completamente involucrado en todo lo que acontece en su mundo que creó para su gloria.
no solamente nos refiere al principio en el capítulo 1 de Génesis, diciendo que Él es quien en un despliegue de su poder creó los cielos y la tierra, sino que también gobierna todo lo que Él creó, como lo dice el versículo 27, que dice: a las profundidades secaos, y a sus ríos hizo secar. Seguramente hay una referencia al cruce prodigioso que Dios realizó para que su pueblo pudiese ir de un lado al otro en el mar o de un lado al otro en el Jordán. Sin duda alguna es que Dios tiene el control de todas las cosas. Él provee para cada una de sus criaturas, como nos lo explica el Salmo 104. Allí en el Salmo 104 nos dice que Él es quien hace llover y detener la lluvia. Él es quien hace que nazca la hierba y el pasto para el alimento de los seres humanos y de todas las bestias del campo. Es Dios quien cuida y de una manera especial su creación. Si gustan, vamos al Salmo 104 y escuchemos cómo lo presenta el salmista en los versículos 10 a 15. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio de los hombres, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. 31. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en todas sus obras. Si volvemos a nuestro texto, que es Isaías 44 y particularmente el verso 27, esto que dice que Él hace y lo hizo, sabemos por la historia, es solo un ejemplo de una verdad más generalizada, que Dios es quien envía o retiene la lluvia, que Dios es quien envía tanta que provoca inundaciones, o si envía fuertes vientos que aún causan daños a personas y a cultivos, casas y cultivos. Seguramente o probablemente han visto algunas imágenes de lo que ahora mismo están padeciendo o padecieron hace unos días recientemente. Para mi esposa y para mí fue algo muy impactante porque nosotros cruzamos esa zona. Hay lugares donde nosotros hemos estado y es impresionante ver cómo hay por lo menos 1 metro de agua sobre la tierra. Y la manera en cómo quedaron realmente incomunicados. Conversando con un hermano en Banderilla, preguntando cómo están ellos allí, y él comenta, bueno, esto es más en el norte del estado, no tanto aquí con nosotros, aunque también ha llovido bastante. Pero estamos dando gracias a Dios y considerando que
Él conforte a nuestros hermanos donde quiera que estén ellos y en la medida que hayan sido afectados. Y añadió en nuestra conversación, y que Él cumpla su propósito en aquellas personas que están siendo realmente afectadas y que viven de una manera impía, alejada de Dios. La pregunta que flotaba en el aire es, ¿qué tiene que ver Dios con esto? ¿Dios está en control de todo? Nosotros decimos, con base en la Escritura, que todo está bajo el control de Dios. Por lo tanto, se comete un error cuando creyentes, tratando de exculpar a Dios por un evento que causa daño, se dice que Dios no tuvo nada que ver, que eso no lo haría Dios, que Dios ama tanto a las personas, ama tanto al mundo, que no haría algo así. Entonces, ¿quién lo hace? Entonces, ¿quién lo hizo? ¿La madre naturaleza? ¿Ella se gobierna a sí misma? ¿Ella decide cuándo y dónde llueve y en la medida o cantidad que habrá de llover? Creemos por la Escritura que no, que Dios es quien está en control de todo. Y tendríamos que contestar algunas preguntas. ¿Creemos que Dios es omnipotente? Yo creo que en silencio la mayoría afirmaríamos, sí, claro, eso es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, debemos concluir, no hay nada que Él decida hacer y que no pueda hacerlo, ¿verdad? Si Él decide hacer algo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Como Dios es todopoderoso, nadie puede impedir que logre hacer aquello que se propone. ¿Crees que Dios es omnisciente? Sí, responderíamos, ¿verdad? Sí, por supuesto, Dios sabe todo. Él sabe lo que sucede y lo que sucederá. No hay nada que le sorprenda. Afirmamos eso con singular alegría. Entonces debemos concluir, si Él sabe todo y lo puede todo, ¿cómo es posible decir que Dios no tiene nada que ver con esos eventos llamados naturales? Como fuertes vientos, o lluvias, o los llamados terremotos. ¿Dios está en control de todo ello? Sí, por supuesto. Dios sabe exactamente lo que está pasando y evidentemente decide no impedir lo que pudo haber impedido. Él decide no impedir aquello que pudo haber impedido, ¿cierto? Ahora, para que Dios decida permitir lo que pudo haber impedido, indica que Él deja que ocurra intencionalmente. Lo que tenemos que decir es que en efecto no conocemos el propósito de Dios. Generalmente decimos que es para su gloria, que Él está llevando a cabo su plan de redención. ¿Es un juicio? No lo sabemos. No podemos ir a una familia y decir, Dios me ha dicho, ¿por qué sucede esto? Y es por causa de tu pecado. No hay compasión y misericordia en ello. Mucha ignorancia, sí. Soberbia, vanidad. Pero ¿es probable que sea por eso? Sí. Sí es probable que sea por eso. Porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer que suceda cualquier cosa que se propone. Y puede impedir que suceda si Él así lo quisiera. Francamente,
No veo, no es posible ver cómo podemos negar eso como cristianos, sin negar también la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Pero si Él sabe todo y Él es capaz de hacer algo y decide no hacerlo, eso significa que en última instancia Él controla lo que sucede o no sucede. Él está en control de todo, queridos hermanos. Dios tiene absoluto control sobre todo lo que pasa en la naturaleza. Y como un pequeño ejemplo, Dios a través de Isaías nos dice lo que podemos ver más ampliamente en los primeros capítulos del Génesis y parte del Éxodo, y a través de la historia del tránsito del pueblo de Israel. Nuestro versículo, que es el 27, dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Dios tiene absoluto control sobre todo lo que pasa en la naturaleza. Quiero enfatizar ahora, ahí sí me detendré un poco más, en la segunda parte de nuestro mensaje. Dios también tiene control sobre todo lo que pasa en las naciones. ¿Recuerdan el capítulo 21 de Proverbios? Capítulo 21 y el versículo 21 de Proverbios dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y es importante, siendo el escritor un rey, es importante que diga que como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Sería muy general y también entendible que dijera que el corazón del hombre, generalmente hablando. Pero tiene cuidado el escritor y dice el corazón del rey. Por corazón no hemos de entender solo este órgano que bombea la sangre y la lleva a cada parte de nuestro cuerpo y mantiene bien nuestro organismo, sino es la persona completa, su intelecto, sus afectos, su voluntad, el ser pleno de la persona. Y no hay nadie más con poder y autoridad en la tierra que los reyes, y mayormente en aquel entonces. Así que, así como el que riega los campos con una pequeña pala, tal vez así, va de un lugar a otro, abriendo camino para el agua o cerrando el camino para que el agua vaya por otro lugar. Y Él es el que gobierna miles y miles de kilos o de litros en peso y en cantidad de agua, llevándole de un lugar a otro. Parece fácil, pero eso es lo que hace este hombre. Bueno, de esa manera Dios tiene al hombre, al que tiene más autoridad, al rey, lo inclina hacia donde Él quiere, porque Él es el que gobierna, Él es el rey. Hemos visto en nuestros mensajes anteriores, Salmo 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. 97:1, igual Salmos.
Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Él reina sobre los pueblos. Oh, qué bendición que podamos tener esta revelación en su santa palabra. Ahora, en nuestro texto, hermanos, regresamos a nuestro texto, que es allí en Isaías 44, Isaías 45. La mayor parte de nuestro texto tiene que ver no solamente con el gobierno de Dios sobre la naturaleza, tiene que ver mayormente con la promesa que Dios hace a Israel, la promesa que Dios hizo a Israel. Les dice que los traería nuevamente a su tierra, a Jerusalén, y les dice que la reconstruirían después de que fueran llevados al cautiverio babilónico. Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente. Este profeta escribió la profecía que estamos leyendo y la profecía particularmente del nacimiento de Ciro fue 150 años antes de que naciera Ciro. Isaías profetizó de este hombre 150 años antes de que naciera Ciro. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, podemos concluir que habían pasado, hermanos, 170 años de cuando Isaías anunció este hecho, incluso poniendo nombre a este hombre. Dios traería a su pueblo otra vez a Jerusalén y reconstruirían la ciudad y el templo. Y esto sucederá bajo el gobierno de Ciro. Ciro no existía. Ciro es el caudillo de los medo-persas. Y como dije, cuando Isaías profetizó esto, la nación que gobernaba el antiguo oriente era Asiria. Era entonces quienes gobernaban el mundo de aquel entonces. Asiria tenía que caer para que Babilonia tomara el lugar de Asiria. Y Babilonia, a su vez, tenía que caer para que los persas pudieran acceder al poder. Y de esa manera promulgar el decreto por medio del cual el pueblo de Israel pudiera regresar. Y hermanos, todo se cumplió exactamente como Dios dijo. Ese es el grande y majestuoso y glorioso Dios que nos convoca. Es quien nos hizo en el vientre de nuestra madre. Es quien nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Y es quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Él es el supremo creador y sustentador de toda su creación. Él gobierna todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Como dije, Isaías profetizó esto casi 700 años. Y Ciro, el personaje central, vino para tomar lugar y poder determinar lo que Dios había dicho específicamente. Leo otra vez nuestro texto.
que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Esto sucedió en efecto, hermanos? Sí. Si nosotros vamos a Crónicas, veamos, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, y también veremos en Esdras. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 en adelante. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar su palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, ¿por qué cita a Jeremías y no a Isaías? Porque Isaías profetizó mucho tiempo antes. Y Jeremías está profetizando cuando ya está el imperio babilónico. Y Jeremías incluso mencionó la cantidad de años que, cumplidos esos años, el Señor haría regresar a su pueblo. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, podemos decir con humildad en nuestros corazones, Dios reina. Dios gobierna todas las cosas. No hay nada que no esté bajo su control. Ahora, detengámonos un poquito y pensemos, para que suceda lo que Dios predice y así se cumpla su palabra, tiene que controlar al imperio asirio, ¿cierto? Y él va a derrocar al imperio asirio y levantará otro imperio, el babilónico. Y él tiene que controlar. No solamente fue Nabucodonosor, hubo varios reyes en ese imperio. Y él determinó a través de Jeremías los años que habían de transcurrir. Y Dios gobernó lo que sucedía en el imperio babilónico. Esto es maravilloso. Esto es realmente asombroso. Y está hablando precisamente del plan de redención, del plan de salvación. Isaías 44 otra vez, verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo.
Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y para ello, él gobierna la lluvia, si es poca o mucha, los vientos, si son suaves o recios, si causan daño o solamente traen fresco a los rostros de las personas. Él es soberano. Él gobierna todo. Él está llevando a cabo su plan de redención. Ahora, notemos un poco más de cerca. El texto no dice acerca de Jerusalén, espero que sea habitada. No dice, espero que sea habitada. O de Ciro, no dice, espero que colabore conmigo para que haga lo que yo quiero que haga. No, hermanos. Ese no es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje nuestro. Si Dios quiere, voy y regreso. Si Él quiere, estará dispuesto para hacerlo. Si Dios nos permite, haremos esto o aquello. Ese es nuestro lenguaje. Esa es toda nuestra capacidad. Pero Dios no habla así. Escuchen cómo lo dice el Señor. Verso 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, espero que seas habitada. No dice así. Espero que seas reconstruida. No dice así. Dice, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Y del verso 28, que dice de Ciro, es mi pastor y espero que cumpla lo que yo quiero. No, hermanos, Él cumplirá. Ni siquiera había nacido, hermanos. Y en el primer año del reinado persa, Ciro el Grande decretó, porque Dios le había dado a él todo el poder, lo quitó a los babilónicos y lo puso en ellos, después lo quitó de ellos y lo puso en los romanos. Dios gobierna. No estamos en las manos de este o aquel pensamiento ideológico. No estamos bajo el gobierno de esta o aquella doctrina. Dios reina. Dios está gobernando este mundo. Es bastante claro que Dios ejerce control absoluto sobre todo lo que sucede en las naciones del mundo y en las decisiones libres de las personas para lograr que se haga su voluntad. Ellas, las personas, ellos, los gobernantes, toman las decisiones libremente, con su libre albedrío. El libre albedrío del hombre supone su existencia subordinado a la voluntad soberana de Dios. Ellos deciden libremente lo que van a hacer, pero Dios ha dispuesto lo que ellos habrán de hacer. Ahora vayamos un poco más amplio, leyendo el verso 7. Y es aquí donde patinamos, permítanme la expresión. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Wow. Déjeme decir, hermanos, esta es una de las áreas con las que más profundamente luchan los creyentes. Ellos mismos en su relación con Dios, con los acontecimientos en torno de ellos, o con otras personas,
¿cómo explicar a otras personas que eso es lo que Dios ha determinado? Oro no con la frecuencia que debería, pero oro por mis hermanos, pastor y su esposa, para que Dios le dé gracia a ellos y palabras sencillas, entendibles, caritativas, y a su pequeño hijo un corazón abierto y entendido para creer que Dios ha determinado la condición de su salud. Porque es así, pequeño Dani, porque es así. Así fue la voluntad de Dios. Y Él tiene un propósito definitivamente especial para tu vida. Pero ¿cómo es que luchamos con frecuencia con cosas así? Nosotros no tenemos ningún problema con decir, incluso decir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todas las cosas buenas, bendecimos a Dios porque Dios es tan bueno y nos concede estas cosas. Y es verdad. Y es verdad. Pero ¿qué tal aquellas cosas adversas? Como dije, esto es algo o una de las áreas con las que más profundamente luchamos los cristianos. Y yo lo entiendo porque yo mismo he luchado con esas difíciles enseñanzas de la Escritura. Pero les aseguro, queridos hermanos, que lo que finalmente me hizo aceptar esto es la simple convicción de que eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ese es nuestro Dios. Es ese Dios que nos convoca. Es ese Dios que tú tratas con indiferencia o con menosprecio. A ese Dios acuden los creyentes para adorar. Él es el Dios de la gloria. Ciertamente Dios ejerce todo control sobre todo lo bueno. Eso nos gusta mucho pensarlo y decirlo. Como decía yo, nos gusta afirmar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago capítulo 1 y el versículo 17. Pero Isaías 45:7 y otros textos más nos indican que Dios ejerce el mismo control sobre todo lo malo que sucede. Que Dios ejerce el control, el mismo control sobre todo lo malo que sucede. Así lo entendió Job. Vayan al libro de Job, por favor, y vean ustedes el capítulo 2 y el versículo 10. Y él le dijo, en respuesta a una declaración de su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Jacob con sus labios. Usted puede ir al libro de Amós y vea, por favor, en Amós capítulo 3 y el verso 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Vaya usted, por favor, a Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien?
Dios ejerce el mismo control sobre todo lo bueno, que es muchísimo, hermanos. Inmerecidamente, Dios concede el bien a su creación. Y podemos decir, ciertamente, Dios es bueno. Pero Él también ejerce el control sobre el mal. En efecto, hermanos, en última instancia, Dios es el que da el visto bueno, por decirlo de alguna manera, para que algo adverso suceda. Y la manera en la que ha de suceder. Eso sucedió con Job. ¿Recuerdan ustedes? Vamos otra vez a Job. Y veamos en el capítulo 1. Y escuchen ustedes, verso 12. Y luego pasamos al capítulo 2, versículos 5 y 6. 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no ponga su mano sobre él. ¿Quién decide, hermanos? Dios. Por supuesto, Dios. 2, 5 y 6. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios contestó: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job no iba a morir. No murió, ¿verdad? Pero Job no iba a morir de esa enfermedad. Porque no se trata de Job. Se trata de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. No recuerdo quién, pero en alguna ocasión lo leí o lo escuché. Eres inmortal. No vas a morir hasta que cumplas tus sueños, hasta que realices tus planes. Eso se dice con frecuencia. Yo no moriré hasta que Dios cumpla su propósito para mí. Y yo saldré en 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, quizá nadie sabrá absolutamente nada del pastor Tomás Olvera. Pero a él no le interesa eso en lo absoluto, porque él estará con su Señor. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nadie más, sino de Dios. Por eso Job adoró a Dios cuando todo estaba bien. Job adoró a Dios cuando todo estaba mal. Job adoró a Dios porque Dios es digno de ser adorado. Y no por lo que Dios le daba. No porque Dios lo hiciera feliz y próspero en todo el tiempo. Job aprendió que en el día del bien disfrutaría ese bien. Y que en el día de la adversidad lo consideraría con una seria examinación, buscando encontrar el propósito de Dios para su vida y en qué manera él podría glorificar a Dios. Por eso le contestó a su esposa: ¿qué? ¿Hemos de recibir solamente el bien y no el mal? Y en todo ello, dice Job, no hubo pecado en sus palabras. Pero hermanos, una alerta. Déjeme decir que consideremos bien esto. No lo perdamos de vista. Les ruego, no perdamos de vista. No quiero que se vayan tristes y melancólicos. Estas dos cosas son verdad.
y son muy importantes. Primero, que aunque Dios ejerce gobierno sobre el bien y el mal, Dios es bueno y no hay ninguna maldad en él. Oh, que el Señor imprima eso en nuestro corazón, en nuestro ser completo. Dios es bueno y no hay ninguna maldad en él, aunque nos haga pasar por momentos de adversidad. Es muy importante que afirmemos esto. Dios es bueno y no hay ninguna maldad en él. Dios, o en palabras de Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan, capítulo 1 y el verso 5. O en las palabras de Moisés allá en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. No pierdas esto de vista. La segunda cosa que no debemos perder de vista es que siendo Dios bueno, sus propósitos son únicamente buenos. Y el mal está controlado siempre para llevar a cabo sus propósitos, su gloria y el bien de nuestra alma. La restauración de los redimidos, la salvación de ellos. Y el ejemplo supremo lo tenemos en Cristo. El ejemplo supremo de aquellas cosas que nos parecen adversas, tristes, desfavorables y que cumplen un propósito. El momento supremo es Jesucristo, hermanos. Es la cruz de Cristo. De eso y de eso se trata. Tenemos que ir a Hechos capítulo 2 y considerar las declaraciones que tenemos en los versículos 23 en adelante. Hablando de Jesucristo, dijo Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ese es un texto, hermanos, que llenó de temor el corazón de sus oyentes. Ellos compungidos preguntaron, varones hermanos, ¿nosotros qué haremos? Entendieron el mal del que habían ellos participado. Pedro está explicando lo que sucedió en la cruz y les dice a Jesús, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes prendieron y ustedes mataron. Ahora, la pregunta sería, Jesús fue puesto allí por el plan determinado de Dios, ¿cierto? Y si alguien nos preguntara, ¿quién puso a Cristo en la cruz? ¿Fueron los hombres perversos e impíos? ¿O fue Dios? Bueno, la respuesta es doble. Tendríamos que decir que ambas cosas son verdad, porque ambas cosas son verdad. Dios lo puso allí, fue el plan redentor de Dios, fue anunciado desde el principio. Recuerde lo que nuestro Señor dijo a Nicodemo en su entrevista, capítulo 3 de Juan, versos 14 hasta el 16. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo tenía que ser levantado y puesto en la cruz.
Esto es algo maravilloso. Fue a la cruz por disposición de Dios, para que con su muerte nos redimiera de nuestro pecado. Tendríamos que decir eso, Dios lo puso allí. Pero también tendríamos que decir, hombres malos e impíos lo hicieron. Dios lo hizo, lo hicieron los hombres. Porque Dios está en control de todo. Los hombres deciden conscientemente. Tienen libre albedrío, tienen libre voluntad. Pero esa libre voluntad está subordinada a la voluntad suprema de Dios. Dios bendijo a Ciro, quitó el poder del imperio babilónico y lo puso en él, en un sentido, en las naciones, ¿verdad? Pero en un sentido en él. Y él parecía que estaba decidiendo. Y la historia lo registra como un buen rey. Específicamente por lo que hizo por Israel. Dios reina, hermanos. Dios es quien reina. Él es el rey. ¿Podemos asombrarnos un poco más? Yo pienso que sí. Al hacer esto, Dios, Él es digno de alabanza, ¿cierto? Le alabamos porque es nuestro Salvador. Dijimos eso en un mensaje. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es nuestro Creador. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Pero para que fuera nuestro Redentor, hermanos, Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Y bendecimos a Dios por tan maravilloso plan y lo perfecto de su ejecución. Por ese plan hecho desde la fundación del mundo, desarrollado en el tiempo, ejecutado en el cumplimiento del tiempo de Dios, se realiza la salvación de su pueblo. Y por ello bendecimos a Dios, hermanos. Por ello nosotros nos regocijamos en el Señor. Somos libres de la ira que vendrá. Él bebió la copa de la ira del Padre. Y nos alegramos con ello y bendecimos a Dios por ello, entregado por el plan determinado y pleno y el pleno conocimiento de Dios, prendido y crucificado por los hombres, por manos impías, por manos de inicuos. Ciertamente fue el plan decretado por Dios en su santa y sabia voluntad. Escuche usted cómo lo dijeron los apóstoles allá en Hechos capítulo 4, el entendimiento que ellos tenían. Recordarán que Pedro y Juan y los apóstoles fueron intimados para que no estuviesen predicando. Finalmente ellos dijeron que ellos seguirían predicando. Juzguen ustedes si es bueno que obedezcamos a ustedes o a Dios. Los dejaron en libertad y ellos fueron con los hermanos y compartieron a los hermanos lo que les había sucedido. Y reunidos los hermanos, escuchen cuál fue su oración. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque ciertamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Todo está en el control de nuestro bendito y glorioso Salvador. Definitivamente, hermanos, Dios es soberano y ejerce control sobre todo lo que ocurre. Él hace la luz y crea las tinieblas. Él hace la paz y crea la adversidad. Él dice, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No sé de quién lo oí, pero me gustó mucho la frase. Dios no está sentado en una canoa. Él está sentado en un trono y gobierna. Su trono gobierna. ¿Te desagrada esto? ¿Es Dios arbitrario? Bien. ¿Hay alguna voluntad que resiste? Consideremos las opciones. ¿No quieres que Dios gobierne? ¿No será rey sobre ti? ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Hay otras? Sí. Satanás y sus demonios. ¿Qué te parece esa opción? En algunos lugares le atribuyen mucho a Satanás. Y dicen que él es el que causa esto y aquello más. Él es solo un instrumento. Él hace lo que Dios le permite. La naturaleza no está independiente. Ella está bajo el control de Dios. La naturaleza obedece a Dios. Una tercera opción. La delincuencia organizada. En algunos lugares yo he escuchado expresiones como, qué bueno que la delincuencia organizada está en control, porque no hay delincuencia común, no hay robos y asaltos comunes, porque los organizados los mantienen a raya. ¿Te parece que esa es una opción para que gobierne el mundo? Si eliminamos a Satanás y sus demonios, si eliminamos a la naturaleza, si eliminamos la delincuencia organizada, ¿qué nos queda? El Estado y sus poderes. ¿Qué tal el ejecutivo? El judicial. ¿Qué tal el legislativo? ¿Que ellos gobiernen? ¿Crees que ellos gobiernan? Gobernaba Siria. Se vino abajo por determinación de Dios. Gobernaba Babilonia. Vino abajo por determinación de Dios. Vino a gobernar Media y Persia. Y vinieron abajo por determinación de Dios. Vino a gobernar Roma, el Imperio Romano. Y eran las condiciones que Dios había determinado para la venida del Salvador. Exactamente como Dios lo había determinado y en el tiempo que Dios había determinado. Si quitamos entonces la opción del gobierno y todos sus poderes, ¿qué nos queda? Ya sé, tú mismo. ¿Quieres ser el arquitecto de tu propio destino? Es una frase que se conoce entre algunos. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Nadie me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. Si así fuera, mejor no salgamos ni a la esquina. Metámonos debajo de la cama y esperemos que la buena suerte
porque eso sería el mundo, un mundo de miedo, un mundo de terror, si Dios no estuviera en control de todo, incluido el mal, hermanos. Oramos. El hermano Jonatán con frecuencia se acuerda y pide cuando le ha tocado dirigir por los hermanos que viajan de Reynosa, de Matamoros, los hermanos que vienen a la reunión pública de adoración. Nosotros que hemos ido 2-3 veces por mes, 2-3 veces por mes, hemos ido y regresado y hemos visto el cuidado de Dios. Dios gobierna, hermanos. Y si algún día Él quisiera darnos un momento adverso, quizás nos sintamos un momento confundidos, quizás un momento tristes, desconsolados. Es muy probable que sí, porque estamos en el cuerpo. Pero debemos recordar quién reina, hermanos. Y por ello es que Él es digno de ser adorado. Él está en control. Y recuerden, Él es intrínsecamente bueno. Y sus caminos todos son absolutamente justos. Y Él es misericordioso en todo lo que hace. Tenemos confianza, esperanza y fortaleza porque los propósitos de Dios no fallarán. No fallarán, hermanos. Se llevarán a cabo. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Moisés lo escribió para nosotros y particularmente para el pueblo cuando Dios determinó que Él no entraría a Canaán. Y Él sabía que tenían que esperar en su Señor. Y tenían que confiar en un Dios justo, un Dios recto, un Dios que hace todo bien. Hermanos amados, al pensar en Dios como gobernante soberano de todo cuanto sucede, debe producir en nosotros varias cosas. Una, un santo valor. No temeridad, no imprudencia, un santo valor. Una reverencia más profunda. Es Dios que te mantiene con vida. Él tiene un plan global. Y te ha incluido como una pequeña pieza incrustada allí por diseño suyo. Tú eres de utilidad. Tú eres de utilidad. También debe infundir una mayor paz en nuestro corazón. Un creyente no debe de estar confundido y medroso continuamente. En el momento en que tememos, confiemos en Dios. Eso es lo que hacía David. Cuando sentía algún temor, afirmaba su fe y su confianza en Dios, una confianza más fuerte. Al pensar en Dios como gobernante soberano de todo cuanto sucede, debe producir en nosotros un santo valor, una reverencia más profunda, una mayor paz, una confianza más fuerte, sabiendo que Dios es el único que hace maravillas y que Él es intrínsecamente bueno, que conoce todo, que todo lo puede y que es infinitamente justo. Es Él quien regula todo lo que pasa en el transcurso de la historia y cumplirá sin duda con todo lo que ha prometido. Y si Él determinó hacerte uno de tus hijos, esperemos ese momento cuando confieses tu pecado y te acerques a Él. Y a ti que por su gracia has creído en Él, confía en Él. Tu tránsito allá es seguro. Quizá algunas veces adversidades, pero como un
siervo de Dios, dijo, no nos deben preocupar algunos pinchazos, algunos rasguños, pues nuestra gloriosa cabeza está intacta. Nuestro glorioso Salvador está intacto, majestuoso, maravilloso. Nosotros tal vez con algún rasguño, algún pinchazo, es solo evidencia de que estás caminando hacia aquel lugar. Oremos. Bendito Dios, qué grande y maravilloso eres. Digno. Solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Oh Señor, tú eres digno de toda dependencia. Tú eres digno de toda confianza. Tú eres digno de toda obediencia. Oh Señor, concede que esta iglesia, en cada una de sus tareas, en cada una de sus partes, tenga presente estas verdades. Es hechura de tu mano, redimida por tu gracia, cuidada y gobernada por tu omnisciente y soberano poder. Que todo está bien, que todo está bien. Bendícenos, Señor, para ser una iglesia que tema tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.